Hola, hola. Vamos a hablar de los subgéneros teatrales. Dentro de la literatura hablamos de géneros. Hablamos del género épico, del género lírico y del género dramático. Y dentro de cada uno de esos géneros hablamos de subgéneros. Y así nosotros vamos a encontrar la tragedia, la comedia, la tragicomedia dentro del teatro. Estos tres géneros, que son los tres grandes géneros, aunque hay más, se diferencian entre sí en 5 elementos: en el tipo de personajes que tienen, en los temas que tratan, en el lenguaje con el que se escriben o con el que se expresan los personajes, en el desenlace que tienen y en la finalidad que pretenden, ¿no?, transmitir al espectador. Vamos a ir por cada uno de estos columnas comparando unos y otros. Muy bien. La tragedia. La tragedia os dice aquí que bueno, tiene unos personajes que son históricos y mitológicos. No solo, en realidad en las tragedias más modernas, como os pongo aquí, los protagonistas pueden ser personas de otras clases sociales. Según avanzan en el tiempo, pues nos interesa cada vez menos las historias de dioses o de héroes y más las de personas más parecidas al espectador. En la comedia sucede lo contrario. Comienzan siendo personajes populares, criados, soldados, burgueses, y luego se ridiculiza más tarde a las personas también de clase alta. En la tragicomedia, pues aparecen personas de diferentes clases sociales mezcladas. En cuanto a los temas, el tema de la tragedia suele ser las pasiones desenfrenadas. Suelen ser pasiones, o como os pongo aquí, defectos morales que tienen los personajes, pues por ejemplo personajes que son muy celosos o que son muy vengativos, ¿no?, pero que llegan a un grado extremo, ¿no?, un grado que no se da normalmente en la vida cotidiana. En la comedia también se habla de los defectos de los seres humanos, de sus costumbres, pero se muestran como si fuera algo risible, ¿no?, como si fuera algo que se puede parodiar, que se puede caricaturizar. En la tragicomedia os pone aquí el anhelo de justicia, amor y libertad. Bueno, pues eso ya depende un poco del tipo de tragicomedia. Os pongo aquí pues pasiones, defectos, la honra o la dignidad personal. Eso depende un poco ya de las tragicomedias en concreto, porque es un género, digamos, mucho más, digamos, mestizo, ¿no?, y que no tiene unos límites tan claros como pueden tener la tragedia o la comedia. En cuanto al lenguaje, bueno, pues el lenguaje de la tragedia suele ser elevado, es decir, los personajes hablan de manera sublime. Siempre hablan de una manera un poco mejor de lo que hablarían normalmente, digamos, ¿no? En la comedia el tono, el lenguaje suele ser coloquial. Los personajes hablan un poco como hablarían ellos mismos, ¿sí? Y en la tragicomedia, como se mezclan las clases sociales normalmente, pues se da un nivel culto para los nobles y un nivel popular para los criados. Es un nivel culto, pero no es el nivel elevado normalmente de la tragedia, normalmente, excepto en momentos así más críticos. Bien, en cuanto al desenlace, pues la tragedia, como os podéis imaginar, pues suele ser un desenlace funesto, suele ser la muerte, pero no solo. Os pongo aquí, el desenlace de la tragedia puede no ser la muerte del protagonista, sino algo emocionalmente peor, como perder a los suyos. ¿Sí? Por sus propias acciones, pues a lo mejor pierde a sus seres queridos. Él no muere, ¿no?, aunque no suele ser lo más habitual. En la comedia suelen darse finales felices, aunque también hay finales más agridulces. Y en la tragicomedia, pues dependiendo de la tragicomedia, porque ya os digo que es un género híbrido, es un género que a lo largo del tiempo cambia, pues puede ser un final feliz, un final trágico. Siempre digamos que hay un elemento que podríamos decir agridulce, ¿no? Es decir, si el desenlace es trágico, pues siempre hay algo, digamos, que lo atenúa. Y si es feliz, siempre hay un elemento serio y un elemento un poco, digamos, que no es tan agradable. La finalidad de estos. Bueno, pues las tragedias se componían en principio para que el espectador quedase aterrado por lo que estaba pasando en la escena y suscitar la compasión por esos personajes que sin embargo se comportan de una manera digamos errónea, ¿no?, desde el punto de vista moral. En la comedia la pretensión fundamental es hacer reír, es divertir y también satirizar una serie de efectos que hay.
¿no? En la sociedad, moralizar. Y en cuanto a la tragicomedia, pues es entretener y hacer, como os pone aquí, reír y llorar, ¿no? A partes iguales, digamos que la finalidad, compartir las dos finalidades que tienen la tragedia y la comedia. Os he puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es la Antígona de Sófocles. Otro ejemplo como tragedia, como comedia, sería El enfermo imaginario de Molière. Y para la tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas. Bien, os habla en el libro de la tragedia, ¿no? Estas de aquí os tenéis que estudiar una de cada uno de los teatros, ¿no? Del teatro griego, pues os estudiáis o Edipo o Antígona, del teatro inglés, pues o Hamlet o Romeo y Julieta, y del teatro español, El Caballero de Olmedo o Don Álvaro o La Fuerza del Sino. Quiero que os aprendáis uno de estos ejemplos para que tengáis ahí en la memoria y podáis en algún momento dado pues recuperar esa información, ¿no? Si os piden algún tipo de trabajo en el futuro sobre ello o lo que sea. Bien, ¿cómo son los personajes de la tragedia y cómo son y de qué tratan, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Pues fijaos, los héroes y las heroínas de la tragedia son personajes ambivalentes, son personajes contradictorios. ¿Por qué? Pues porque por un lado tienen un carácter normalmente fuerte, ¿no? Y ciertamente con algunos elementos, digamos, muy positivos, ¿no? Os pone aquí pues amor, liderazgo, valentía, destreza. Pero por otro lado, tienen un elemento que les hacen comportarse de una manera desmesurada, una manera que no son capaces de controlar, ¿no? Pues los celos, el deseo de venganza, la ira, ¿sí? Bien, ¿esto por qué es así? Pues porque la tragedia lo que expresa es una visión pesimista del ser humano, ¿no? Hay ciertos obstáculos insalvables que hacen que el ser humano pues, se comporte de una manera, digamos, que no sería la mejor. Fijaos que esto cambia a lo largo del tiempo. No es lo mismo la visión que tienen del mundo los griegos, por ejemplo, de la que tienen los cristianos del siglo XVI o XVII, de la que tenemos nosotros, ¿no? Digamos que en el teatro griego clásico lo que sucede es digamos, la unión de dos elementos. Por un lado, del destino, ¿no? Ellos creen firmemente en el destino, es decir, tu vida está escrita, por mucho que tú te emperres y por mucho que tú te empeñes en negarla. Y por otro lado, los héroes se muestran o muestran ese defecto, esa pasión incontrolada, ¿no? Que les hacen comportarse así. Os pongo aquí, y sus defectos, ¿vale? En las tragedias modernas hay, digamos, dos elementos. En lugar de el destino, ¿no? Lo que se suele, de lo que se suele hablar es de la estructura injusta de la sociedad. Hay elementos de la sociedad, pues, una política errónea, la discriminación, digamos, los tejemanejes que tiene el poder económico, ¿no? Y por otro lado está el elemento individual del personaje, ¿no? El defecto que tiene. Digamos que la unión de esos dos elementos son los que hacen que se genere la tragedia, ese final o ese desenlace funesto. Pues con esto os dejo y seguimos en el siguiente vídeo. Chao, chao.